Bueno, ahora vamos a ver el esfuerzo de momento, el esfuerzo flector, momento flector. Hacemos lo mismo, empezamos desde el punto A, corto en un tramito antes de la carga, antes del punto C, antes de la carga F, me va a quedar de este tipo. Una parte de la estructura hacia arriba, con el esfuerzo que voy a calcular, en sentido positivo, y la parte de la estructura, la parte izquierda, con todos los esfuerzos, con todos los esfuerzos externos. Entonces lo que tengo que hacer ahora es calcular el momento de todos estos esfuerzos con respecto a este punto, al punto donde corté la estructura. Entonces, fíjense que 260 pasa por el punto este, no genera momento, pero 120, la reacción horizontal, sí genera un momento, y genera un momento en el sentido positivo de M, que es 120 por la distancia a la que yo corté, por X. ¿Sí? Entonces el momento en el tramo AC va a valer 120 kilogramos por la distancia X del punto A. Este es el punto A, que quede claro. Bien, esto es una recta que arranca de 0. Tiene sentido que en 0 valga 0 porque esto es una articulación y la articulación no hay ningún momento. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos los diagramas es que cuando lleguemos al apoyo los esfuerzos coincidan con las reacciones. ¿Tá? O sea, por ejemplo acá, en la articulación A, ¿cuánto vale el momento? 0, porque es una articulación, no genera una reacción de momento. Entonces, el momento en 0 vale 0. ¿El corte cuánto valía? Y valía 120 positivo. ¿Y el esfuerzo normal cuánto valía? Y valía 260 también. O sea que esa verificación la tenemos que hacer en todos los apoyos donde tenemos las reacciones. Bien, seguimos por el tramo. ¿Por qué dividí el tramo AC y CD en este caso? Porque claramente esta fuerza horizontal con respecto a un punto por encima del punto C va a generar momento. Entonces una cosa va a ser en el tramo AC que no está esta fuerza, voy a tener un determinado momento, y otra cosa va a ser entre el punto C y el punto D, que lo tenemos acá. Fíjense, yo hago un corte entre el punto C y el punto D. Y pongo todas las cargas de la parte izquierda de la estructura, ¿sí? Acuérdense que digo parte izquierda cuando yo me paro del lado de la línea de referencia. Entonces, ahora voy a calcular el momento en este punto donde yo corté con todas las fuerzas externas de la parte izquierda. Por eso decimos que calculamos por izquierda. Entonces, tengo primero 120 por X. MCD es 120 kilogramos por la distancia X, la distancia al punto A. Después tengo esta carga no genera momento, y tengo la fuerza F que sí me va a generar momento con respecto a cualquier punto que esté por encima de él. Entonces va a ser en sentido contrario menos 120 por X menos 1. ¿Sí? Si yo desarrollo esto, fíjense, saco factor común 120 y me queda X menos X más 1, o sea que me queda 120 kilogramos. Constante, o sea que viene aumentando linealmente hasta el punto C y la fuerza F hace que el momento desde C a D se haga constante. ¿Tá? Vale lo mismo para cualquier punto entre C y D. Y ahora vamos a analizar el otro tramo, el tramo DB. Corto una sección cualquiera del sector de B a una distancia X del extremo D y reproduzco toda la porción izquierda de la estructura con todas sus fuerzas, ¿sí? Entonces yo sé que este momento va a ser igual a la resultante de los momentos de todo este sistema de fuerzas. Entonces empiezo a plantear, siempre el momento es con respecto al punto donde yo corté, ¿no es cierto? Entonces arranco. Momento del tramo de B es igual a 120 por 2 metros, 120 kilogramos por 2 metros, positivo, que tiene el mismo sentido de este esfuerzo, más 260 por esta distancia, que es X, 260 kilogramos por la distancia X, menos 120, la fuerza F, 120 por 1 metro, va en sentido contrario, y menos la resultante de este tramo de carga. Vuelvo a repetir que la resultante es del tramo de carga que quedó desde el corte hasta el punto D, ¿cierto? O sea que va a ser, la resultante es Q por X y va a estar aplicada a la mitad de X, o
sea que la distancia con respecto al punto con el cual estoy tomando momento va a ser x sobre 2. Entonces ese momento va a ser menos, porque va en sentido contrario de m, menos q por x, que es la resultante, por la distancia que es x sobre 2. Entonces, simplificando, desarrollando un poquito, me queda que el momento en dB, en el tramo dB, es igual a 120 kilogramos más 260 kilogramos por x menos q, que es 200 kilos por metro, por x al cuadrado sobre 2. Fíjense que cuando es una ecuación cuadrática, cuando x vale 0, el momento vale 120 kilogramos. Acuérdense lo que valía en este tramito. Cuando yo tenía el nudo así, si yo aislara el nudo, este nudo tiene que quedar equilibrado con los esfuerzos que tenía. Este tenía un esfuerzo que era negativo n, tenía un corte que venía en este sentido y tenía un momento que venía en este sentido. ¿Sí? Entonces, este era de 120, el n era de 260 y este era de 120 kilogramos. Fíjate que en este punto me da, si x igual a 0, me da más 120. En la cara derecha el más es esto, es 120 kilogramos. Entonces queda equilibrado el momento en el nudo, esto es un diferencial de x. El momento en el nudo queda equilibrado. Y acá voy a tener que tener esto está mal, esto era 0. Este es 120, 0. Ahora sí. Entonces, acá lo que voy a tener, un corte negativo que vale 260 kilogramos. Acá voy a tener un esfuerzo normal negativo que va hacia arriba. Un corte positivo voy a tener acá. Va hacia abajo, es cara derecha, va hacia abajo, queda equilibrado verticalmente, horizontalmente, el corte era 0 acá y el esfuerzo normal era 0 acá, que así queda el mismo momento y queda la misma fuerza vertical. Este nudo, que es este nudo de acá, tiene que estar equilibrado. Esa es otra de las verificaciones que tenemos que hacer. Ver los nudos, a ver si los distintos esfuerzos me quedan equilibrados. Y es una ecuación parabólica. Ahora vamos a graficar. Voy a borrar esta parte de acá y voy a graficar. Bien, borré todo, que así, bueno, espero acordarme. Ahora voy a dibujar toda la estructura. Y voy a dibujar, este es el punto B, este es el punto D, este es el punto C y este es el punto A. Bien, ahora vamos a graficar el diagrama de momentos en toda la estructura. Tengo mi estructura acá, con mi fila de referencia. En el primer tramo, en el tramo AC, el momento valía 120 por x, o sea, valía 0 en A, iba aumentando positivamente hasta 120 kilogramos. Después se mantenía constante, siempre positivo. Bien, ahora en el tramo DB tengo este valor. Para x igual a 0, el momento es igual a 120 positivo, o sea que lo marco acá. 120 kilogramos. Y después tengo una expresión cuadrática. En el punto, para x igual a 3, en el punto B, esta expresión se me hace 0. Entonces me queda una parábola de este tipo, que va a tener un máximo por ahí más o menos. ¿Y el máximo cómo lo determino? Derivo esta expresión, me va a quedar con respecto a x, me queda 260 menos q por x, lo igualo a 0 y me va a dar que la derivada del momento se hace 0 en x igual a 1, 260 dividido 200 en 1,3 metros. En ese punto voy a tener el máximo de la parábola. Esto también es todo positivo, que así, fíjense que en los extremos también se verifican las reacciones, ¿no? El momento es 0 y acá en el extremo no tengo ningún momento aplicado, ninguna reacción de momento.
que así de esta manera me queda graficado en todos los puntos el diagrama de momento. Le ponemos una M así para que se vea qué tipo de diagrama es. Bueno,